¿Cómo están? Buenas tardes. Eso, con ánimo. No se me queden dormidos. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el profeta Jeremías, capítulo 29, por favor. Profeta Jeremías, capítulo 29. Hoy día vamos a hablar sobre viviendo en el cautiverio. Chúngale. Se siente preso, ¿no? La esposa le pega. La suegra muy pesada. ¿Ah? Hay distintas formas de vivir el cautiverio. Jeremías 29. Vamos a leer del verso 4 y vamos a ampliar un poquito lo que dice en el boletín. Vamos a leer hasta el 14. ¿Ah? Del 4 al 14. A ver, lo leo yo, ¿les parece? Y ustedes me acompañan. ¿Ya? Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y miren, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Quiero invitarles a que oremos a Dios, para que nos abra el corazón y recibir su palabra. Señor, gracias por esta mañana. Bendice a mis hermanos, amigos que están aquí hoy día. Hemos abierto tu palabra y tu palabra es nueva, siempre, se renueva en el corazón. Y tu Espíritu Santo es capaz de aplicarla y producir vida en nosotros. Produce vida en esta iglesia, produce vida en este barrio. Y renuévanos, Señor, para servirte, amarte y proyectarnos a una eternidad contigo. En el nombre de Jesús, amén. Yo no sé usted de cuál bando es. Si es pro Boric o anti Boric. Yo no le voy a contar lo que yo pienso. No quiero que después no quiero quedar más con nadie. Pero ciertamente un cambio de gobierno, y qué más ni menos que este cambio de gobierno produce distintas sensaciones. Para un sector de la población produce esperanza, produce esta perspectiva de algo nuevo, transformador, el cese de la injusticia de los ricos, el levantamiento del pueblo. Y hay mucho orgullo y mucha esperanza en este grupo de la población. No sé si alguno de ustedes está allí. No hay problema, no, lo respeto. ¿Ok? Hay otro grupo. El grupo que ve esto con angustia, con pesadumbrez. No está muy animado. No tiene muchas ganas de aportar. Parece que el pan está maduro. Está difícil la cosa para ese grupo. Ve solamente oscuridad. Solamente oscuridad.
Hay algunos de ustedes que probablemente están en este grupo. Yo solo les digo que hay dos grupos, no sé de cuál soy. ¿Ah? Pero les quiero dar una muy buena noticia. Y la buena noticia es que Dios, su pueblo, no está en ninguno de los dos. El pueblo de Dios piensa totalmente distinto. Así que si usted está muy entusiasmado, le digo, no esté tanto. Y si usted está muy triste, también le digo, no esté tan triste. Porque el camino que Dios nos ha trazado a nosotros, su iglesia, en este tiempo, es un camino distinto. El horizonte está más lejos. La perspectiva es más amplia. Así que, cobre ánimo. ¿Ok? Si no lo tiene. Y si está muy animado, relájese. Perfecto. Este texto es tremendo porque este texto no es solamente, y no fue escrito solamente para los israelitas que estaban en Babilonia. ¿Saben por qué? Porque nosotros hoy día también vivimos en Babilonia. Lea el texto de Apocalipsis y dice que la gran Babilonia caerá. Y esa gran Babilonia es nuestro mundo. Este es nuestro mundo, aquí, Chile y todos los vecinos que tenemos. Este mundo con Putin, ¿ok? Y todos los presidentes que están ahí también aglomerados peleando. Ese es nuestro mundo. Y ese mundo, hermanos, es el mundo que la Biblia describe como la Gran Babilonia. Y nosotros, su iglesia, transitamos bajo estos gobiernos. Generación tras generación. La iglesia es llamada para atravesar con gloria, independientemente lo que nos toque atravesar. Y a algunos nos tocará un tiempo Bachelet, se repetirá el plato. Nos tocará un Piñera, se repetirá el plato. Nos tocará un Boric, que no sé si se va a repetir el plato. Pero la iglesia en su perspectiva debe elevarse. Y yo quiero que hoy día conversemos sobre cómo vivir el cautiverio, cómo vivir con perspectiva, qué es lo que el texto nos ofrece. ¿Ok? ¿Vamos al texto? Verso número 5. Del 5 al 8, nosotros encontramos la primera exhortación que el Señor nos da a través del profeta Jeremías para que tengamos la visión correcta para atravesar este tiempo. ¿Ok? Y desde más adelante, ¿ok? Desde el versículo 5 al 8, después sería del ¿se me perdió? Tengo que abrir acá. Eso pasa en vivo y en directo. Desde el 10 hasta el 14 tenemos un segundo movimiento en donde el Señor también nos va a dar otro llamado. En la primera parte nosotros vamos a notar, hermanos, del 5 al 8, que Dios nos llama a través del profeta a vivir activa, plena y generosamente. ¿Ok? Para que ya vamos ahí teniendo las ideas. Viva, activa, plena y generosamente. Y en la segunda parte del texto, Dios nos llama a vivir con perspectiva, con esperanza y en oración. ¿Ok? Esos son los dos grandes segmentos que vamos a tratar hoy día. Vamos entonces. Lo primero que nos dice el texto en el verso 5, dice, edificad casas, habitadlas, plantar huertos y comed del fruto de ellos. ¿Por qué este texto y por qué esta ordenanza es tan importante? Porque en el tiempo de Jeremías, y así como también en nuestro tiempo, hay muchas visiones fatalistas, ¿ya? O de repente demasiado bondadosas respecto de cómo nosotros debiésemos vivir nuestra vida cristiana, que somos peregrinos en esta tierra. En la época de Jeremías había un profeta que lideraba a los falsos profetas, que era el profeta que se describe en el capítulo 28, que es Ananías. ¿Ok? Este Ananías profetizaba al pueblo de Israel que estuviera tranquilo. ¿Por qué? Porque no había una gran perspectiva respecto del tiempo que el pueblo debiese pasar bajo el cautiverio. Es decir, el dolor y la opresión va a durar poco. Le decía él, no va a durar más de 2 años. En 2 años ustedes van a estar de vuelta en Jerusalén y va a estar todo bien. Y los profetas llenaban al pueblo con este mensaje, con este
mensaje de súper optimismo para que ellos pudieran pasar por estos 2 años, supuestos años de cautiverio. Pero el Señor Dios estaba en contra de estos profetas y levanta a Jeremías, y Jeremías tiene todo un conflicto con Ananías, a tal punto que en ellos cuando discuten, y pueden ver ahí eso en el capítulo 28, cuando ellos discuten, Jeremías le dice en un primer momento, mira, tú sabes, ojo con lo que estás profetizando, porque tú sabes que el Señor le pesa su mano a los profetas que no se cumple lo que dicen. Pues Jeremías ya estaba sintiendo un poco raro el mensaje de él. Y más tarde el Señor le revela una palabra a Jeremías y ya derechamente le dice Jeremías a Ananías, escucha ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por tanto, así dice el Señor, te voy a quitar de sobre la superficie de la tierra. Este año morirás. ¿Y qué pasó? Efectivamente, Ananías murió. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos tener una perspectiva de Él, de Dios, bíblica. Y entonces acá el texto nos invita a tener esta visión. Y esta visión considera lo siguiente, hermanos. Este mandato de que nosotros edifiquemos, habitemos, plantemos y comamos, se circunscribe en una siguiente visión. Esta figura del Antiguo Testamento, en donde el pueblo está en un cautiverio que es Babilonia, es una imagen. Es una imagen para indicarnos que así como ellos, nosotros también nos encontramos en un periodo intermedio, en un periodo de transición. Un periodo que se encuentra, fíjense ustedes, así como en Israel estaba demarcado el periodo entre haber vivido en Jerusalén, haber salido de Jerusalén y volver a Jerusalén, nosotros, la iglesia, los seres humanos que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor Jesucristo, nos encontramos también en una transición. Y la transición es haber salido del huerto del Edén y haber salido de una intimidad plena con Dios y una vida llena de Él, a vivir bajo el pecado. Pero como tercer acto, volver a una intimidad plena con Dios en una creación restaurada. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos esa visión. Necesitamos una visión amplia. Necesitamos entender que nosotros, nuestra esperanza, nuestros deseos, todo lo que tenemos no se circunscriben ni dependen del gobernante de turno. No dependen si vivimos bajo el tirano más grande de la historia y el rey más pésimo que podamos imaginar. No depende si vivimos de un presidente que tenga tales o cuales características. Nosotros somos mandados a vivir en este cautiverio con una perspectiva de la eternidad, y en ese sentido, y aunque nosotros pertenecemos a una patria celestial que está allá, esperándonos, y somos invitados a desearla y a clamar por ella, al mismo tiempo que somos invitados a mirar hacia el futuro, somos también en este texto, ¿a qué? A tener paciencia. Y a concentrarnos, y a ocuparnos de los quehaceres que el Señor nos da. ¿A qué nos llama el Señor entonces acá? Edifica, habita, planta, come. ¿Cuánto tiempo te demoras en eso? Una vida, pues, queridos hermanos, una vida. Edificar no es algo rápido, a menos que lo hagas con Metalcom, ¿cierto? ¿Ah? El hermano ahí que trabaja en construcción. Pero edificar en general cuesta trabajo. Hay un tiempo, hay un proceso. Habitar es generar asentamiento, conocer el lugar donde estás, que te empiece a gustar también, y no hay nada de malo en eso. Que te guste el lugar donde estás, hacer que el lugar donde estás esté más bonito. Que te guste salir a tu jardín, que te guste pasear por los parques. Plantar significa tener la paciencia de que tu semilla se asiente en la tierra, de que brote y comer de esa cosecha. Es el mandato del Señor. Y el Señor quiere que nosotros, en este país en donde vivimos, en Chile, y en Santiago, que es nuestra ciudad, nosotros aprendamos a mirar a nuestra ciudad con optimismo. Que aprendamos a mirar Santiago como nuestro hogar, con todos los bemoles que tiene y con todas las cosas buenas que tiene. Pero hacer de esta ciudad algo grande. Hacer de este lugar algo que sea bueno para nosotros. Hacer algo que sea bueno para nuestro vecino. Algo que sea bueno para nuestros hijos. Somos llamados como pueblo de Dios, si bien tenemos una patria que nos espera, tenemos que esa visión del futuro tiene que alimentarnos hoy. ¿Para qué? Para ser generosos acá. Para estar aquí presente en cuerpo y alma y contribuir. Contribuir desde la vocación que el Señor te entregó. ¿El Señor te llamó a alguna profesión en particular? ¿El Señor te llamó a algún oficio en particular? ¿El Señor colocó en tu corazón
privilegiar tu familia, ser padre, ser madre, pasar tiempo con tus hijos. Amén, amén. Es el lugar, es la trinchera que el Señor te dio para vivir durante este tiempo. Y desde allí tú debes gozar a Dios. Y no menospreciar aquello que Dios te da. Y no echar pericos por eso que Dios te da. Por levantarte el lunes temprano, ¿cierto? No, estar tranquilo, de tener la paciencia, tener la perspectiva de que independientemente de quién nos gobierne, independientemente de quién esté en el poder, nosotros como pueblo de Dios somos llamados a levantarnos con perspectiva y ser un aporte. Y ser una bendición para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras comunidades locales y para nuestra ciudad. Pero aquí el profeta también está trabajando no solamente esa perspectiva correcta, ¿cierto? Esa perspectiva de ser gente activa, sino que también el profeta está en esta primera instancia generando en el pueblo una perspectiva del propio pueblo, es decir, que el propio pueblo se proteja y que el propio pueblo genere una cultura, la cultura de Jerusalén en Babilonia. Esa idea de edificar, es edificar como ellos saben edificar. Es plantar como ellos saben plantar. Es su cultura está allí en Babilonia. Es el pueblo allí, en la asamblea de Dios, son los redimidos de Dios, pero que están allí ahora por un periodo determinado y ellos deben echar adelante su cultura. Y eso queda súper claro en el siguiente mandato, porque lo que dice Dios acá es que nosotros debemos multiplicarnos y no disminuir. Y esto, queridos hermanos, es un mandato cultural. ¿Por qué es un mandato cultural? Porque la familia, la propagación de la familia, la propagación del pueblo de Dios, tiene relación con conservar los valores y principios del reino de los cielos. Si el pueblo no se multiplicaba, ¿qué es lo que iba a entrar al pueblo? La cultura de Babilonia. Entonces, multiplicarse, ser generosos en ese sentido, es también una forma de protegerse culturalmente. Y aquí tenemos que tener mucho ojo, porque la iglesia entonces está situada en una tensión permanente. ¿Cuál es la tensión permanente? O adoptamos los valores que la ciudad en donde vivimos nos impone, o nosotros cultivamos y nos protegemos entre nosotros y cultivamos aquello que Dios nos dio. Y la cultura israelita es una cultura, y la cultura semítica es una cultura en donde el mandato es multiplicarse. Es decir, los jóvenes y los niños debiesen ser educados con una perspectiva de familia. Con una perspectiva en donde ellos no se casan a larga edad, se casan jóvenes, en donde ellos son invitados a no tener un hijo ni dos, a tener muchos hijos. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios tiene de proteger y de blindar a su pueblo. ¿No dice el salmista, por si acaso, que los hijos son como flechas en la aljaba del guerrero? Pero si tú tienes pocas flechas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces en el día del hambre? ¿Qué haces en el día de la angustia? ¿Quién te protege? Nosotros como iglesia somos llamados a vivir este periodo de transición, pero cultivando no solamente la tierra, sino cultivando nuestras familias. Y para eso todos nosotros, necesitamos cambiar de perspectiva. Porque las generaciones desde el 80 hacia adelante nos han enseñado de que nosotros tenemos que gozar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida. ¿Y cómo hacemos eso? Prolongando el matrimonio y teniendo pocos hijos. ¿Esa es una enseñanza de la Biblia? No es una enseñanza de la Biblia, es una enseñanza de nuestra cultura. De nuestra cultura. Hoy día, ¿cuál es la panacea del joven de 30 años? No comprometerse, porque así no tiene que gastar plata en familia ni en hijos, y así puede viajar por todo el mundo y pasarlo bien. Desde la perspectiva del Evangelio, esa es una perspectiva miserable y egoísta. Y allí todos somos confrontados. Todos somos confrontados. Porque ¿qué se nos dice a nosotros? Trabaja, tiene un trabajo estable, tiene una buena profesión y luego te casas. Y luego planifica bien tu familia. ¿Para qué? Porque es irresponsable no planificarlo. Pero eso saca de la ecuación al Dios que está con nosotros y nos guía con una nube y una columna de fuego. Dios es nuestro sustento. Dios manda el maná. Dios es quien nos alimenta y nos sustenta. Y si nosotros no nos entregamos a los valores de la palabra, no, y se lo vengo diciendo esto ya en varias predicaciones, nosotros no vamos a experimentar el poder de Dios. ¿Quieres ver la provisión para tu casa? Bueno, entrégate a los planes de Dios. Déjate de manipular tu vida. Deja que Dios dicte cómo se hacen las cosas. Y nosotros necesitamos obedecer este mandato. Y necesitamos reconfigurar lo que pensamos como iglesias. Desde los más niños hasta los más jóvenes y los más adultos. Todos nos necesitamos.
Necesitamos al anciano que nos enseñe, que nos cuente sus experiencias, que nos cuente cómo le fue, cómo fue difícil, pero también cómo el Señor estuvo allí. Los más jóvenes necesitamos escucharlos. Y los más niños necesitan ver estas familias que prosperan y cuando vayan y tengan un contraste de experiencia en su calle, en el barrio, vean las familias divididas, los padres peleándose, etcétera, 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 ellos digan, yo quiero cultivar esto otro. Esto es lo que yo quiero. Y el Señor entonces nos blinda con su espíritu y su palabra y sus principios y sus valores. Esos valores que el Señor nos da son para nuestro bien. Tú dices, chuta, pero es que es difícil la maternidad, es difícil la paternidad. Lidiar con los niños que se enferman, que despiertan en la noche, me canso. Es verdad. Pero ¿no es también, hay un beneficio por detrás de eso? ¿No disfrutamos también a nuestros hijos cuando los vemos sonreír, cuando corren por el parque, cuando vemos que se desarrollan? El Señor trabaja en nuestro corazón en todas esas experiencias y no nos podemos apartar ni privar de esas cosas. Al contrario, Dios nos llama a que las experimentemos. Nosotros como Primera Iglesia Presbiteriana de Santiago necesitamos adoptar los valores del reino, no los valores seculares. Pero el texto avanza, porque si nos quedáramos allí, fíjense ustedes que la sensación es más bien tribalista. La sensación es como que si nosotros fuéramos un gueto, apartido, vivimos en una catacumba, ¿cierto? Apartados del resto porque allá está todo lo malo y nosotros somos todo lo bueno. Y no es así. Porque lo siguiente que dice entonces el profeta es que no solamente vivimos la plenitud de Dios en la familia obedeciéndole, no solamente tenemos que vivir activamente metidos con nuestra ciudad trabajando, sino que tenemos que también ser generosos e inteligentes. ¿Por qué? Porque no sacamos nada con que a nosotros nos vaya bien si al resto le va mal. Si al mundo en el que vivimos le va mal, a nosotros nos va mal, pues. Si el mundo no tiene paz, nosotros no tenemos paz. Y allí viene el texto, dice, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y ojo acá que el nombre de Dios que se usa acá es Jehová, es Yahvé. Es ese nombre que vimos que se le manifiesta a Moisés, ¿se acuerdan? Y ese nombre de Dios es el Dios de la alianza que está comprometido con un pueblo en específico. Pero dice aquí el texto que nosotros debemos orar a ese Dios que tiene un pueblo particular por todos. Y aquí se nos quiebran los paradigmas. ¿Por qué? Porque la secularización produce individualismo. La religiosidad produce tribus, guetos, sectas. Pero el Evangelio produce servicio, puentes, unidad. Ojo con eso. Y aquí tenemos un caso tremendo que es José. José fue una persona que vivió toda su juventud, toda su adultez bajo el imperio de Egipto. Y él trabajaba y servía a un rey que no tenía a Dios en su corazón. Pero él trabajaba y servía para que a Egipto le fuera bien. Y mientras a Egipto le fue bien, Dios reveló su plan. ¿Por qué? Porque a través de la prosperidad de Egipto, Dios guardó a Israel. Nosotros somos llamados también por Dios a tener esa perspectiva. Y por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos, dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo, le dice a Timoteo, en Timoteo 1, capítulo 2, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros, hermanos, esta cultura maravillosa que nosotros hemos heredado de la Biblia, que hemos heredado del Evangelio, pero oiga, para que sea maravillosa tiene que conocerla, pues. Si no es maravillosa porque usted la ve ahí, no, tiene que leerla. Tiene que apropiarse, tiene que entenderla, tiene que meterse en la Biblia para que usted la pueda ver. ¿Qué es lo que significa criar a los hijos en el Evangelio? Todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio produce algo que está en el texto como shalom. Ese orar por la paz de la ciudad, ¿saben qué es? Es que la paz que nosotros experimentamos como pueblo de Dios, que es el shalom de Dios, que es esa paz para con Dios, y es paz también en todas nuestras relaciones sociales y en nuestras relaciones culturales, esa paz en 360 grados,
que nosotros vivimos como pueblo de Dios, queremos que esa paz se extienda al mundo, se extienda a nuestro vecindario, se extienda a nuestros amigos. Queremos que ese evangelio que nos renovó y que nos hace andar sin culpa delante de Dios, esa gracia que se nos ha enseñado, en donde ya no luchamos por que nos acepten por lo que hacemos, eso que es tan bueno y que produce cosas tan buenas en nosotros, queremos que ahora los demás los tengan. Entonces, cuando oramos por las autoridades, cuando oramos por todos y nuestros vecinos y oramos por la ciudad, estamos orando para que el evangelio explote. Explote. Maravilloso. Yo crecí en un hogar no cristiano. Mis padres, muy jóvenes, se casaron, porque mi mamá quedó embarazada con 15 años, mi papá tenía 19, y como cabros jóvenes, obviamente sin ninguna directriz, se agarraron a coscacho. Yo crecí viendo a los maceteros volar. Uno con el cuadro protegiéndose. Y como era el hermano mayor, tenía el peso de proteger a mi hermano más chico. Pero entonces a Dios se le ocurrió que yo empezara a frecuentar una iglesia. Y en la iglesia, ¿saben qué me encontré? Con un contraste. Porque empecé a ver que no era así en todos lados. No es todo el mundo que se agarra. No son todos los papás que discuten. No son todas las personas que se divorcian. La gente que tiene a Jesucristo como prioridad y como jefe del hogar, esa gente experimenta una realidad distinta. Realidad distinta. Y si bien dentro de la iglesia hay sus bemoles, y no todas las familias son iguales, la verdad es que todo converge ¿para qué? Para la paz. Una familia a los pies de Cristo es una familia que disfruta de paz. Y cuando un cabro chico que vive solo en la casa llega y ve algo distinto, ¿sabes lo que pasa en el corazón de esa persona? Lo anhela, lo anhela. Y nosotros tenemos que ser un lugar y tenemos que ser una familia anhelable por nuestros vecinos, anhelable. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo le dice a los filipenses, ustedes brillan en este mundo. Ellos no sabían. Porque ellos se dicen, oye, pero tenemos tantos defectos, igual yo me agarro con mi señora y discutimos de repente, nos acostamos enojados. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a pesar de todo eso, el hecho de que Jesús esté en nuestro corazón produce un magnetismo que nosotros no nos damos cuenta. Y nuestros vecinos y amigos, aunque de repente puedan criticarnos y reírse de nosotros, en lo profundo del corazón, ¿saben lo que pasa? Se produce un anhelo, un anhelo. Entonces tienes que vivir tu fe. Y tienes que vivirla de forma relajada, tranquilo. No tengas temor. El Señor está operando a través de ti. Y mientras oramos a Dios, pedimos por la ciudad y el evangelio que está en nosotros se proyecta, hermanos. Se proyecta. Entonces, viva la fe, querido hermano. Vívala. Tranquilo. Porque hay una obra que Dios está haciendo a través de ti. Y Dios nos manda a amar esta ciudad, a orar por ella y desear que este evangelio se expanda por todas las esquinas y rincones de nuestros barrios. Y Dios te quiere usar. Pero hay un segundo movimiento. Ese segundo movimiento es donde yo les digo que el Señor hace un llamado a la perspectiva, a la esperanza y a la oración. Miren lo que dice el verso 10. Dice, pues así dice el Señor. Bueno, yo tengo otra versión, perdónenme. ¿Ya? Pero denme el permiso de leer lo que tengo acá. Pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra. Lo primero que está pasando acá en esta parte del texto es que el primer llamado que el Señor hace es a la calma. Porque el Señor nos dice en otras palabras, hermano, amiga, no te apures. No te apures. ¿Cuánto va a durar esto? 70 años. ¿Cuántos son 70 años? Es una vida, pues, hermano. Si yo le digo a usted que está condenado ahora a estar en Santiago 1 por 70 años, ¿tiene alguna expectativa de salir a hacer alguna cosa? No tiene ninguna expectativa de salir a hacer nada. 70 años es mucho tiempo. Y si bien algunos pueden vivir más, y gracias a Dios por eso, 70 años acá, la figura es que estamos una vida en el cautiverio. Por lo tanto, lo que Dios quiere
Es una mezcla, porque vamos a ver después que hay otro ingrediente acá. Pero en primer lugar, que nosotros tengamos tranquilidad y que crucemos el tiempo de nuestra peregrinación como viendo al invisible. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Tengamos tranquilidad para eso que nos mandó, para edificar, para sembrar, para cosechar, para multiplicarnos y para orar por la ciudad. Tienes toda tu vida y Dios estableció esta cantera para que allí nosotros seamos pulidos, hermanos. Así que paciencia. Dure Boric reinando 20 años o 30, paciencia. Paciencia. Porque nosotros allí tenemos que servir. Y no somos llamados a no huir. Somos llamados a colaborar. Tenemos esa misión como iglesia del Señor. Pero lo segundo que dice acá el texto es que aparte de no apurarnos, tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros. Dice el versículo que viene, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y acá el texto empieza a transformarse respecto de las expectativas que tenemos en el corazón. ¿Saben por qué? Porque mientras tú edificas, mientras tú cultivas, mientras tú plantas, mientras tú te multiplicas, mientras tú oras por la ciudad, pasa algo que tenemos que aceptar. Y lo que empieza a pasar es que tú también sufres desmotivación. Porque tú también te cansas, querido hermano. Porque nosotros todos, mientras hacemos todo eso, si bien Dios nos manda a amar todo lo que está acá y a darle con empeño, nos fatigamos, nos vamos a cansar, va a ser difícil. Pero ¿sabes por qué Dios está haciendo eso? Porque quiere que en nosotros no se extinga el anhelo por algo mejor. Por eso que el texto aquí habla para daros el fin que esperáis. ¿Por qué? Porque aunque estamos haciéndolo bien, porque aunque estemos haciéndolo espectacular, porque aunque estemos bendiciendo la ciudad y esté todo pasando, igual va a haber en nuestro corazón cierto grado de insatisfacción. ¿Por qué? Porque en el corazón existe un vacío del porte de Dios, hermanos. Eso decía San Agustín. Y solo Él lo puede llenar. Y solo la eternidad lo puede llenar. Y solo la trascendencia lo puede llenar. Y eso no se va a dar en este mundo. ¿Vamos a gozar de la presencia de Dios acá? Obviamente. Esa es la invitación. Pero esa experiencia con Dios no es todo lo que Dios tiene. Porque necesitamos ser purificados de nuestros cuerpos. Necesitamos ser renovados de nuestra mente completamente. Y eso ocurrirá más adelante. Entonces estaremos allí. Pero Dios dice, mientras te esté costando, hermano, mientras te esté costando cumplir con tu vocación como madre, como padre, mientras te esté costando estudiar, sacar tus cosas adelante, tu trabajo, tu emprendimiento, te está costando, el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo tengo planes buenos para ti. No te desanimes. Yo sé el pensamiento que tengo sobre ti. Y esta vida que te di en Babilonia no es la última etapa, no es el último capítulo de la historia. Yo tengo más. Y ahí entonces cuando empiezas a juntar eso, esa fatiga, ese cansancio, ese anhelo por algo más, y ese cansancio, ¿sabes lo que viene ahora? Dice el Señor, dice, no solamente ten paciencia, no solamente tengas tranquilidad de que yo te conozco, sino que te hace una invitación. Y la invitación es, invócame. Invócame. Porque allí entonces se produce el milagro. Somos peregrinos, está difícil la tarea, falta agua en el desierto, no está difícil levantarse, está complicada la situación, pero el Señor dice entonces, cuando todo eso pase, ¿qué pasará? Me invocaréis. Me invocaréis porque van a estar cansados, pues chiquillos. Pero ustedes me van a invocar y es la tremenda noticia. Porque ¿quién está del otro lado? Está el Señor. Y vendréis y oraréis a mí. Y yo, y la promesa, yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscad, llamad y se os abrirá, dice el Señor Jesucristo. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Tenemos a Jesús con nosotros. Y Dios quiere que le busquemos, hermanos. Dios quiere que hagamos estas rogativas que dice el apóstol Pablo, que nos programemos para ello, que hagamos vigilias de oración, que ayunemos como comunidad. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que darnos cuenta de que la bebida y la comida que nosotros necesitamos no es la de este mundo. Para que ese corazón que está afligido, Dios lo llene y podamos experimentar su presencia. Y Él va a venir y nos va a oír y nos va a encontrar. Seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver
vuestra cautividad y os reuniré. Y aquí viene la gran sorpresa de Jeremías. Porque ahora no nos va a reunir Jehová solo de Babilonia. ¿Saben de dónde? De todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. Esa es la iglesia, queridos hermanos. Es la iglesia que está desparramada por todos los cantos del mundo, por todas las orillitas, en todas las tribus, pueblos y naciones. Allí está la iglesia representada en alguna parte. Y Dios da la promesa. Ustedes cuando estén afligidos, cuando la noche esté bien oscura, cuando venga la tribulación, cuando venga el día negro y oscuro, tranquilos, sigan perseverando, sigan invocando a Dios, porque entonces yo os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Y de dónde nos sacó el Señor? Nos sacó del Edén, nos sacó de su presencia y puso un ángel como una barrera, como una seguridad para que no volviéramos a entrar, porque merecíamos el castigo de la muerte, porque desobedecimos, porque no estimamos a Dios como lo más importante, porque deseamos otras cosas, porque quisimos abastecernos de otros caprichos y de otros deseos. Pero el Señor entonces dice que cuando nuestro corazón se apriete y nosotros anhelemos al Señor, Él se va a manifestar. Y Él vendrá entre las nubes con gran poder y gran gloria. Y la gran Babilonia va a caer. Y todos sus salterios y todas sus fiestas van a caer. Y se van a acabar. ¿Y quién va a resplandecer? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios que es rescatado por Jesús el Cordero. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis se nos dice lo siguiente. Que nuestro clamor debe ser: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Porque cuando las cosas se pongan mal, recordaremos que estamos en un cautiverio, que este mundo no es de color de rosa. Podemos ir a Walt Disney y entretenernos un rato, pero esa alegría se pasa. Y el anhelo por algo más grande continúa. Solo Jesús lo puede llenar. Y nosotros como iglesia debemos aprender a regocijarnos y gozarnos en Él. Él es nuestro descanso, hermanos. Él es nuestro jubileo. Él es el pan de vida. Tenemos que quebrantarnos. Este mundo no tiene nada que pueda satisfacernos, nada. Y te caerás y te tropezarás y sufrirás hasta que lo entiendas. Y tu único anhelo sea el Señor. Nada más. Nada más. Quiero invitarles a que caminemos juntos y experimentemos el poder de Dios. Dios tiene más, hermanos, más. Mucho más de lo que has experimentado en tu vida cristiana, mucho más. Pero hay que entregarse, hay que humillarse, para que Dios haga un avivamiento en nosotros. Dios nos quebrante el corazón y veamos cosas que ninguno oyó, que nadie oyó. Vuestros jóvenes tendrán visiones, dice la Escritura. Todos me conocerán, del mayor al menor. Nadie le dirá al otro: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Eso es para hoy, hermanos. Eso es lo que viene con Jesucristo. Y tal vez hemos estado privados como iglesia mucho tiempo de ello. Pero Dios y Jesús está a la puerta, y el que le abre cenará con Él. Y experimentará verdadera intimidad con Él. Oremos. Señor, en tu palabra esperamos. Y no importa los tiempos que se puedan avecinar, somos llamados a depender de ti. Tú eres nuestro Rey. Danos santidad, danos fe, danos entrega. Haz una renovación en tu pueblo, Señor. Amén.